una de algunas que hay, pero es la principal y la que mayormente se usa, ¿sí? Que todos, y van a ver en ciertos trabajos de investigación, usamos esta clasificación. Entonces, prácticamente les diría que es la que todos usamos, ¿sí? Entonces, el tipo de investigación es el tipo de hipótesis, puede ser una clasificación o un tipo es la hipótesis de investigación, ¿sí? Que se abrevia HI. La común, la normal. El otro tipo de hipótesis es la hipótesis nula, que se abrevia HO. El otro tipo de hipótesis es la hipótesis alternativa. Y por último tenemos la hipótesis estadísticas, que es HE, ¿sí? La alternativa es HA. Entonces esta es nuestra clasificación general que vamos a ir usando y poner con estas abreviaciones en nuestros trabajos de investigación. Ahora, se subdividen además estos tipos de clasificación, ¿sí? De hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de investigación puede ser descriptiva, ¿sí? Entonces tenemos una hipótesis de investigación descriptiva. Ahorita vamos a ver los conceptos. Otra hipótesis de investigación puede ser la relacional, ¿sí? Y otra hipótesis de investigación puede ser la explicativa, ¿sí? Acuérdense que estos términos de descriptiva, relacional y explicativa lo hemos visto en alcance o nivel de investigación, ¿no es cierto? Y adelantándonos, vean que aquí no hay la hipótesis exploratoria, ¿sí? Porque usualmente no existen hipótesis en ese tipo de investigaciones. ¿Ya? Ahora, esta subclasificación o tipo también la pueden tener la hipótesis nula, es decir, una hipótesis nula descriptiva, una hipótesis nula relacional y una hipótesis nula explicativa, ¿sí? Entonces, puede ser este. Y también las alternativas, las hipótesis alternativas, pueden ser de tipo descriptivas, de tipo relacional y de tipo explicativas. ¿Sí? Entonces ven que estas hipótesis de investigación, la nula y la alternativa, pueden ser descriptivas, relacionales o explicativas. ¿Ok? Las de estadística, la hipótesis de estadística tiene su propia clasificación, que puede ser de estimación, que puede ser de relación y que puede ser de diferencia de medidas, ¿sí? Esta de estadística lo usamos muy poco como tal, ¿sí? Usamos alguna parte de estadística, pero para ponerlo a la hipótesis de investigación, a la nula o a la alternativa, ¿sí? Así purita como tal, muy rara vez lo usamos. Pero bueno, ya conocen la clasificación del tipo de hipótesis, ¿sí? Que vamos a usar, que son alternativas, nulas, alternativas investigativas, nulas, alternativas y de estadística. Bueno, entonces ya conociendo los tipos, vamos a empezar a describir, ¿sí? ¿En qué consisten? Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas sobre la o las posibles relaciones entre dos o más variables, ¿sí? Es un término, un concepto que hemos ido manejando desde más antes, ¿no? Podemos decir que este tipo de investigación es la común, la que generalmente todos usamos, ¿sí? Por tanto, el concepto de hipótesis se aplica directamente aquí, ¿no? Las nulas, las hipótesis nulas, son proposiciones que niegan o refutan la información la relación entre variables. Y no solo eso, o principalmente niega o va en contra de la hipótesis de investigación o de la hipótesis alternativa, ¿sí? Es decir, y luego vamos a ir viendo ejemplos. Si yo digo que si yo digo que el mes de diciembre tendremos menos casos de coronavirus en Sucre,
Esa es mi hipótesis de investigación. La hipótesis nula me dirá, no, el planteamiento sería que en el mes de diciembre no va a haber menos casos de coronavirus, sino al contrario va a haber más casos de coronavirus. O directamente, ¿no? El mes de diciembre habrá más casos de coronavirus. Entonces, vean, va en contra de la hipótesis planteada previamente, de la hipótesis de investigación. A eso se refiere la hipótesis nula. ¿Sí? La hipótesis alternativa dice, sugieren otra solución diferente o alternas entre las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas. ¿Sí? Entonces, vean, las alternativas son una opción más de ver otra respuesta anticipada a nuestra pregunta de investigación. Les había dicho que si bien nuestra pregunta de investigación exige una respuesta anticipada o un supuesto, la escogemos de varias, ¿no? Porque no creo que exista una sola opción de respuesta. Entonces, usamos criterios racionales o empíricos para elegir justamente esa hipótesis. Pero hay ciertas investigaciones que te piden además que pongas las alternativas para ver las otras opciones de respuesta, aparte de la nula incluso, ¿sí? Entonces, a eso se refiere las hipótesis alternativas. Y bueno, las estadísticas son la transformación de la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en símbolos, ¿sí? Principalmente símbolos estadísticos o valores estadísticos. Entonces, así pura como tal vez no lo hacemos, pero sí, esos datos estadísticos los podemos reflejar en la investigación, en las nulas o en las alternativas. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que además se subdividen en descriptivas, relacionales, explicativas, ¿sí? Estas, cualquiera de la hipótesis de investigación, de la hipótesis nula o de la hipótesis alternativa. Y que la hipótesis estadística simplemente se subdivide en estimación, relación y diferencia de medidas. Bueno, entonces recordemos algo que también ya hemos visto y que se asemeja o se usa para este caso de hipótesis. La hipótesis de investigación, por ejemplo, descriptiva, o la hipótesis nula descriptiva, o la hipótesis alternativa descriptiva, como su nombre lo dice y lo hemos visto en el alcance de investigación, describe las características y da un valor que se pronostica para luego medirlas. Pueden ser univariados, ¿sí? Entonces estamos repitiendo algunos conceptos o palabras que ya hemos visto en el alcance de investigación. Entonces, en términos de investigación, describimos características o variables como tal, ¿no? Del fenómeno de los sujetos. Y obviamente en la hipótesis, si es una respuesta anticipada, vamos a detallar o describir esa respuesta del fenómeno. Otra, la hipótesis, ya sea de investigación, la nula o la alternativa, pero relacional. Establecen cómo es la relación entre dos o más variables, establece también diferencias entre grupos a comparar y pueden ser bivariadas mínimamente. Vean, estamos usando conceptos que ya hemos visto más antes y se aplica también a las hipótesis. Las explicativas establecen causalidad, o sea, el en qué y por qué, ¿no es cierto?, se manifiestan entre una o más variables, independientes, dependientes e intervinientes. Pueden ser multivariadas. Vamos a ver más ejemplos, pero a ver, me adelanto. Si hablo de una hipótesis de investigación descriptiva, puedo decir que una respuesta anticipada, ¿no? Que la prevalencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años es en el barrio bancario, ¿sí? Que está ahí camino al aeropuerto, que está al lado del río Quirpinchaca. Puedo decir que la prevalencia es de un 20%, ¿no? ¿Sí? Eso es mi hipótesis de respuesta descriptiva. Ahora la relacional, y vayamos con el mismo ejemplo de enfermedades diarreicas en menores de 5 años.
Mi respuesta anticipada puede decir que existe relación de las infecciones diarreicas en menores de 5 años con la contaminación del río Quirpinchaca, que es colindante con el barrio bancario. Relación, ¿no es cierto? De asociación, en este caso, porque son dos variables categóricas. Bueno, con el mismo ejemplo, las explicativas. Mi hipótesis puede ser que la causa principal de las infecciones diarreicas en menores de 5 años es por el consumo de agua contaminada directa del río Quirpinchaca. ¿Sí? Entonces vean, estoy viendo aquí causa-efecto, en la anterior he visto una asociación y en la descriptiva ha sido prácticamente descrito un número de estimación. Entonces, vean los ejemplos chiquitos y tal vez rápidos, pero que les van a ayudar a comprender este tipo de hipótesis. Entonces, otra vez, una hipótesis es una respuesta anticipada o un supuesto de la pregunta de investigación. Y las de estadística, según estimación, relación o diferencia de medidas a modo general, traduce la hipótesis en términos estadísticos para ayudar a comprender la visualización de la verificación del empleo. Es decir, aquí es netamente poner estadístico, como habíamos puesto, que la incidencia en el mes de febrero, en el mes de agosto, de enfermedades diarreicas agudas en los niños menores de 5 años del barrio o que viven en el barrio bancario de la ciudad de Sucre, es del 2%. ¿Sí? Quiere decir que hay 2% de casos nuevos de infecciones diarreicas en menores de 5 años. Entonces, aquí estoy usando netamente esa estadística, ¿no? Del 2% de incidencia. Vean que lo puedo usar en cualquier nivel de tipo descriptivo que lo he usado hace rato, que lo puedo usar en nivel relacional o en las explicativas. ¿Ven? Vámonos con... vamos a ver dos ejemplos principales que usamos respecto a hipótesis. Es decir, que las que más usamos son las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas, ¿sí? Que en cierto caso la investigación es quien les dice que tienen que poner una investigación nula o alternativa, ¿sí? Cuando es descriptiva, por lo general, solo usamos la hipótesis de investigación. Cuando es de tipo relacional o de tipo explicativo, usamos tanto la hipótesis de alternativa y la nula, ¿sí? Entonces, ya la investigación misma nos pide poner. Bueno, vayamos con ejemplos de hipótesis de investigación, la normal. Dice el ejemplo: las mujeres con hábitos de fumar durante el embarazo tienen más hijos recién nacidos con bajo peso que las que no fuman, ¿sí? Esa es una respuesta anticipada. Y en resumen, ¿qué nos quiere decir? Que el bajo peso de los recién nacidos es casi que exclusivo de aquellas mujeres que están fumando durante su embarazo. Porque por ahí hemos encontrado o vamos a encontrar que las que no fuman durante su embarazo no tienen problemas de recién nacidos con bajo peso, ¿no? Pero bueno, esta es la esencia de este ejemplo, ¿sí? De la hipótesis de investigación. Ahora, en cierta medida, ya me adelanto aquí, que esto puede ser una de nivel de relación, ¿no es cierto? Puede decir, a mayor mujeres embarazadas que fuman, mayor el caso de recién nacidos con bajo peso, o que existe la relación del bajo peso de los recién nacidos de las mujeres embarazadas que fuman durante su embarazo, ¿sí? Pues vean, esta hipótesis ya me está dando a entender que es un tipo de nivel de hipótesis de investigación relacional. Bueno, entonces si es relacional, el hecho que a veces les exige poner una hipótesis nula. Entonces, la hipótesis nula es la contra o la negación de lo que dice la hipótesis previamente planteada.
¿sí? En este caso dirá, no existe relación entre el hábito de fumar durante el embarazo y el peso de los recién nacidos, ¿sí? Porque puede ser, ¿no? Esa opción que nos puede dar los resultados de la investigación, que por ahí las mujeres embarazadas que no fuman durante su embarazo también pueden tener hijos recién nacidos con bajo peso. O que a pesar que las mujeres, hemos encontrado mujeres que han fumado en su edad, en su etapa de gestación, al final han tenido hijos recién nacidos normopesos o sobrepesos. Entonces son opciones, ¿no es cierto?, que nos puede llegar a botar la investigación. Obviamente nosotros, en base a conocimientos y tal vez a un poquito de lógica, nos hemos guiado que por fumar durante el embarazo puede haber bajos pesos de los recién nacidos. Pero de todas maneras, la investigación les pide que pongan esa opción de la hipótesis nula. Entonces, las hipótesis se deben de identificar las variables estudiadas, ¿sí? Como hemos visto esos elementos, ¿no es cierto?, estructurales que tienen que tener la hipótesis, bueno, obviamente nos ayuda a identificar esas variables. Tener referencias empíricas y objetivas, ¿sí? No juicios morales. No sé si tal vez a algunos de ustedes les he puesto en sus observaciones de prácticas que a veces confunden un juicio de moral con un objetivo específico de investigación, ¿sí? No voy a decir, por ejemplo, en el caso de hipótesis, que son las mujeres culpables de tener, ¿sí?, directamente así, de tener afectaciones o bajo peso en los recién nacidos, en sus recién nacidos. Entonces, vean, si bien lo uso de una forma de investigación, tampoco puedo irme con los mismos elementos a algo de culpabilidad y de juicio de moral, ¿no es cierto?, con esas mujeres. No puedo inculparlas así directamente. Entonces tengo que evitar eso, ¿sí? Tiene que ser ya sea de forma empírica o objetiva la referencia de esta hipótesis. Estar enunciadas sistemáticamente en una frase. Entonces, con los elementos, las palabritas, bueno, en una frase tengo que expresar esa respuesta anticipada, sea afirmativa o negativa, ¿no? Y las variables deben ser comprensibles, precisas y concretas. Entonces, otra vez, el principio de las variables, que después de hipótesis vamos a entrar justamente a variables. Ahora, el planteamiento de la hipótesis es de acuerdo a los niveles o alcance de investigación. Entonces, como hemos visto, una hipótesis investigativa puede ser descriptiva, relacional, explicativa, o la hipótesis nula puede ser descriptiva, relacional, explicativa. Entonces, nos estamos basando en cierto modo en el alcance o nivel de investigación que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si el alcance es exploratorio, si el alcance es descriptivo, y si el alcance es relacional, y si el alcance es explicativo, tiene sus propias características la hipótesis. Y en un principio, en la anterior diapositiva, hemos dicho, no hemos nombrado al exploratorio, ¿no es cierto? Eso es porque no generalmente o normalmente una investigación de tipo exploratorio carece o no tiene una hipótesis de investigación, ¿sí? Entonces dice, en principio es carente de hipótesis, ¿sí? En principio. Acordemos que nuestras investigaciones no es dogmático, no es lo que se escribe igualito, ¿no? Es sujeto a amplitud de conocimiento, es sujeto a crítica, es sujeto a mejoramiento continuo, ¿sí? Bueno. Por eso, en este caso que no tienen hipótesis, este alcance de investigación exploratorio, se dice que es ideal para aquellas investigaciones de las ramas sociales, ¿no?, donde manejan estudios de tipo cualitativos. Ya les había dicho yo que en principio nuestras investigaciones en salud, 99% son cuantitativos y el 1% son mixtos. Como salud no tenemos investigaciones cualitativas, ¿sí? Entonces, en principio, como no tiene hipótesis, es preferible, mejor que ellos la manejen. Pero, ¿no? El pero.
pero nada es exacto y nada es mandamiento de Dios en la investigación. Dice que a veces una investigación en salud, por ejemplo, de tipo exploratorio, puede llegar a tener una hipótesis. Siempre y cuando, ¿qué dice, no? Aplicando criterios de opciones de respuesta. Es decir, si en mi pregunta de investigación, en forma general, tendría que responderlo como verdadero o falso, como sí o no, ¿sí? Empíricamente, puedo llegar a tener una hipótesis. Pero si esa pregunta no me da esas opciones de poner falso, verdadero, sí o no, de forma empírica, ¿no? Entonces no tiene que tener una hipótesis. Ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Vayamos al ejemplo. Exploratorio. Si mi pregunta de investigación dice ¿cuáles son los daños por el COVID-19 en niños menores de 1 año? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo algo así incompleto, pero es la idea. Pero si pregunto cuáles son las... además, ¿por qué esto es exploratorio? Porque es algo nuevo, ¿no? Estoy relacionando una enfermedad nueva en pacientes menores de 1 año, donde dice la literatura y a lo que han ido investigando, que no hace o no provocará daño como tal, obviamente en términos de probabilidad. Entonces yo quiero estudiar esto, entonces va a ser algo novedoso, exploratorio, ¿no? De algo nuevo. Por eso lo hace exploratorio. Entonces, si mi pregunta dice cuáles son los efectos, a la rápida yo no puedo decir los efectos son falso o verdadero, o los efectos son sí o no, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esa hipótesis o este tipo de estudio exploratorio no va a tener una hipótesis, porque estoy explorando algo nuevo. Investigaré, indagaré algo nuevo en estos menores de 1 año, me iré al hospital del niño y bueno, veré qué niños se han infectado con COVID y luego empezaré a recolectar datos. Por tanto, no tengo que tener una hipótesis, ¿no? Por eso dice que está sujeto a si esa pregunta se puede responder empíricamente como falso, verdadero, sí o no. Pero vayamos a lo mismo, exploratorio, donde sí pueda tener una opción de responder empíricamente como falso, verdadero, sí o no. Yo puedo poner, a ver en quiénes nos he estudiado. Puedo poner cuál la existencia, ¿sí?, de síntomas y signos por la infección del COVID en niños menores de 5 años. ¿Sí? Entonces, otra vez, es algo nuevo, por ahí no ha sido muy estudiado a nivel mundial, o mucho, pero en Bolivia, en Sucre peor, entonces es algo exploratorio, ¿no es cierto? Iré a investigar otra vez al hospital del niño, me agarraré menores de 5 años y empezaré a estudiarlos aquellos positivos, qué síntomas y signos han presentado. A mi pregunta, entonces, que me había planteado, dice, ¿cuál es la existencia de síntomas y signos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué signos hay o qué síntomas hay? Entonces, en primera instancia yo me puedo responder empíricamente que es verdadero que existen síntomas, ¿no? O que es falso que existen síntomas en menores de 5 años por COVID. Entonces, puedo llegar ahí, miren, a formular una hipótesis de investigación en un nivel exploratorio. Yo puedo decir, como respuesta anticipada en mi hipótesis de exploratorio, puedo decir, los síntomas que presentan los menores de 5 años son fiebre y dificultad respiratoria. ¿Sí? Parecido a los adultos, o muchos menos signos y síntomas que los adultos, ¿no? Entonces, vean, me puedo adelantar con la hipótesis. Entonces, vean ese pero de las investigaciones, ¿sí? Y que no es todo exclusivamente cerrado, sino siempre nos manejamos o nos basamos en las mayorías, en las probabilidades, ¿sí? Pero vean el ejemplo de en que generalmente que un exploratorio no tiene que tener
pero puede llegar a tenerlo siempre y cuando podamos tratar de responder si esa pregunta tiene una respuesta de verdadero o falso o sí o no. ¿Sí? De todas maneras, si vamos a usar hipótesis, hemos comprobado que puede llegar a tener hipótesis nuestra investigación de tipo exploratorio. En el objetivo general, entonces, empezaré a usar, dice, verbos como identificar, definir, ¿no es cierto? Identificar los síntomas signos en menores de 5 años, definir no sé, la presencia de daños neurológicos en menores de 1 año, interpretar, ¿no es cierto? Determinar. Entonces, esos son los verbos que generalmente tal vez llegue a usar para el objetivo general, siempre y cuando tenga la hipótesis. ¿Ok? Ahora, si el alcance es descriptivo, dice, trata de estimar un parámetro de la población. Y mientras más grande sea la muestra, es mejor. Es decir, nosotros, y vamos a ver en el tema de población y muestreo, que sacamos un pedacito de la población, por decir, de Sucre, quiero estudiar a la población de Sucre. Tiene 365,000 habitantes. Pucha, pero no, ni siquiera la plata de, aunque sea a 20 centavos, mi fotocopia de encuesta me va a llegar o me va a salir muy caro, ¿no? Entonces, bueno, sacaré una técnica de bioestadística y diré, no, a estos 365,000 de la ciudad de Sucre me van a representar, dice según fórmula, 250 personas. Ah, bueno, entonces tranquilamente hago mis encuestitas para 250 personas. ¿Sí? Eso está bien, si no está mal. Es porque estamos sacando una representación de toda esa población. Pero dice que al final sería lo ideal, en ese mundo ideal, ¿no es cierto? Del mundo a colores y arcoíris y unicornios, que lo ideal sería estudiarlos a las 365,000 habitantes. A veces no se puede, ¿no? Económico, tiempo, recursos, etc. Bueno, entonces, pero dice, no se sugiere, no te dice está obligado a hacer. Bueno, obviamente hay otros estudios de salud, del ministerio o de la OPS, donde se tiene que estudiar a mucha población, comunidades enteras o países enteros, ¿no? Obviamente ellos tienen los recursos económicos, de personal y de tiempo, ¿no? Para hacerlo. Bueno, posee 3 objetivos principales, ¿sí? Para el objetivo general pondré describir, estimar o verificar. Si llego a poner en el nivel descriptivo, en el objetivo general, verificar, parece que ya me va a pedir una prueba de hipótesis. Ya vamos a ver ahorita qué es una prueba de hipótesis, pero en términos generales me dice que ya tengo que tener, si pongo este verbo, una hipótesis nula, además de mi investigación, de mi hipótesis de investigación, ¿sí? Bueno, vamos al nivel relacional. Entonces, algo ya conocido para ustedes, la asociación o correlación que debe tener una hipótesis. El tamaño de muestra tiene que ser lo más exactamente posible, ya que busca probar dependencia probabilística. Entonces, otra vez, saber el número exacto principalmente y en cierto grado tal vez tener un poquito más de población, ¿sí? Ya vamos a ver en los estudios de corte y casos controles que generalmente manejan entre grupos de control de 30 personas, 45 personas, y en eso hablamos dos, nos dice que tenemos que hacerlo lo más exacto, porque a veces podemos conseguir 30 personas para un grupo y tal vez 25 para otro grupo, ¿sí? Entonces hay un poquito de diferencia. Y acercarnos a la exactitud sería por ahí unos 28 en un grupo y 30 en otro grupo, ¿no? Entonces a eso se refiere. Ya vamos a ir viendo, pero en el tema respectivo. Entonces aquí estamos viendo, otra vez nos repite, principalmente los factores de riesgo, ¿sí? Para ver, no sé, el hábito de fumar un paquete por día tendrá relación con el cáncer de pulmón, ¿sí? O el consumo de una dieta excesiva de sal tendrá relación con la hipertensión arterial, ¿sí? Así, ¿sí?
Y el explicativo, acuérdense que estamos en un nivel de causa-efecto, el porqué de las cosas, ¿no? Existe una hipótesis, existen las hipótesis relacionales, ¿sí? O sea, en una profundidad más que el anterior nivel de la relacional, en donde vamos a ver principalmente la causa y efecto, ¿sí? El nivel causal, causalidad. Pero aquí las hipótesis, y ahí te vamos a ver en la otra diapositiva, dice que nuestras hipótesis tienen que tener una base de razonamiento, ¿sí? Una base racional, ¿sí? Y vamos a ver el por qué. Pero ya vayan conceptualizando esta palabra que dice razonamientos argumentativos. No dice empíricas. Entonces, para recordar nada más, en un objetivo, en un alcance exploratorio, usaré, no sé si se acuerdan que en los objetivos general les he puesto una imagen donde está una lista de más o menos 40 verbos, ¿sí? Si no me equivoco, opcionales a poner, ¿sí? Ahora ya aquí, conociendo un poco más y más o menos ya ajustándonos a la hipótesis, al alcance, ¿sí? Ya combinando cosas, lo estamos resumiendo a cierto número de verbos que podemos usar en el objetivo general, ¿sí? El propósito principal. Entonces, si voy a usar, por ejemplo, en el nivel exploratorio, mi objetivo general tendrá que tener verbos como identificar, definir, interpretar y determinar. Entonces, de una serie de 40 verbos, es resumido a 4. El nivel descriptivo, entonces, de 40 lo he reducido a 3, describir, estimar y verificar. Y recuerden que verificar, en cierto modo, les va a pedir una prueba de hipótesis o que pongan la hipótesis nula. El nivel relacional, bueno, no hay mucho que variar, ¿no es cierto? Es asociar o correlacionar, dependiendo del tipo de variables. El explicativo puede tener evidenciar, demostrar, probar, el objetivo general, ¿sí? Entonces ven que una serie de 40 o 50 verbos que han visto o van a ver en otros lados, no es elegir a las ciegas o el que más les gusta y ponerlo, ¿sí? Tiene que ser acorde al nivel de investigación, que esté enfatizado y en eje con la hipótesis, ¿sí? Entonces, y con el propósito del problema de investigación. Entonces, ¿cómo simplificamos nuestra existencia al saber usar los verbos en este caso? Bueno, hace rato les hablaba de que el nivel exploratorio por ahí les pedía algo de hipótesis, pero con bases racionales, ¿sí? No empíricas. Y les explico por qué. Dice que el nivel exploratorio, si es que llega a tener hipótesis, el nivel descriptivo y relacional, sus hipótesis pueden estar basadas en hipótesis empíricas. Es decir, de esas múltiples respuestas que puede tener el problema, ustedes de por sí, sin tal vez un conocimiento previo o una investigación previa leída, pueden decir, esta es mi hipótesis, ¿no? Entonces, están usando empirismo, ¿no? Que es válido, ¿sí? Por si acaso. Que en su cierto grado de conocimiento o calidad de conocimiento que hayan tenido, hayan dicho, no, este es, creo yo, lo que puede llegar a pasar o suceder, o esta es la respuesta a mi pregunta. Han usado algo subjetivo por ahí en cierto caso, pero empírica, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia con el nivel explicativo? Que nos dice que tenemos que usar hipótesis racionales, ¿sí? Es decir, que para que yo dé una respuesta anticipada a esa pregunta en nivel explicativo, no tengo que basarme en términos subjetivos o bien implícitos de uno mismo. No, tendré que basarme en estudios previos que se hayan hecho, en literatura previa, donde más o menos cualquiera de los dos me guían a una respuesta tentativa. Entonces yo estoy usando de base algo racional, ya no algo empírico, ¿sí? A eso se refiere que el nivel explicativo pide una hipótesis en base a lo racional, no a lo empírico, porque
Acuérdense que el nivel explicativo causal es mucho más compleja, es mucho más importante que el resto y mucho más delicada, ¿no es cierto? Porque si queremos ver la efectividad de una vacuna, no es decir por decir o hacer por hacer, ¿no? Tenemos que estar fundamentados en algo más científico. Entonces, también nuestra hipótesis tiene que ser preciso a las circunstancias, si no, nuestra hipótesis también tiene que ser basada en algo más científico. Entre eso se refiere de usar hipótesis empíricas o racionales y para ciertos niveles. Ahora, otra vez, yo puedo usar la razón o lo racional para hacer una hipótesis descriptiva, por ejemplo, ¿sí? Para yo sé muy bien el tema, he visto investigaciones, entonces mi hipótesis que lance, en cierto modo, no va a ser basada en empirismo, porque yo conozco del tema, he leído mucho, entonces, no, me están guiando eso a decir una hipótesis racional, ¿sí? Entonces la relacional, la descriptiva exploratorio, básicamente pueden usar lo empírico, pero también pueden usar lo racional, siempre y cuando tengan sus conocimientos. Pero la racional, o el nivel explicativo, jamás va a tener una hipótesis empírica. Tiene que ser sí o sí racional. Ya, vayamos a ejemplos, ¿sí? Dice, si el alcance exploratorio hemos dicho que en principio no podían o tal vez no lleguen a tener hipótesis, ¿sí? Pero si los tienen, cuando el propósito es investigar un problema poco estudiado que no se ha abordado antes o que se desea abordar desde nuevas perspectivas, no se formulan hipótesis, pero se pueden formular conjeturas iniciales, ¿sí? Entonces, algo conceptual principalmente. Vayamos con el nivel o alcance descriptivo. Dice, el propósito es pronosticar el índice de infecciones asociadas a la atención en salud, por ejemplo. Entonces, yo puedo decir que en el 2021 el índice de infecciones asociadas a la atención en salud en el Hospital Jaime Mendoza disminuirá a una infección por cada 100 usuarios internos. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy pronosticando algo, o yo me estoy adelantando una respuesta futura, que por ahí en principio lo puedo tirar como empírico, pero principalmente estoy usando algo de razón, ¿sí? Entonces, vean que aquí puedo usar la racionalidad. ¿Y en qué me baso? Ahora ustedes dirán. Mi análisis dice que hasta el año pasado, pregúntenme si un camillero, un chofer de ambulancia usaba un barbijo, un gorro, un lente, botas, ¿no? Pregúntenme si algunos médicos en cada acto de atender al paciente antes y después se lavaban sus manos. Jamás, never, no he visto yo a alguien pulcro en ese sentido, de cumplir 100% la bioseguridad. Pero el coronavirus y la pandemia, bueno, nos han jalado a todos nuestras orejas, ¿no? Ahora, aunque con bolsitas nylon, pero nos tratamos de cubrir con bioseguridad, ¿no? Como barrera en bioseguridad. Entonces, posterior a esto, yo pienso que el personal de salud o usuarios internos va a aprender algo más de bioseguridad o va a estar más susceptible o sensible a cumplir con las normas de bioseguridad. Entonces, si hasta el 2019, por ejemplo, tenía, no sé, 20 infecciones asociadas a la atención de salud en médicos o enfermeras, por estas cositas que han pasado y que luego se las van a quedar en su memoria, y por ahí al año ya estamos otra vez dentro de la normalidad, pero la gente y el personal va a seguir usando, o por lo menos lavarse sus manos a cada rato, ¿no? Y va a usar tal vez más equipos de protección personal. Entonces, gracias a eso, yo puedo decir que en vez, si en 2019 había 20 casos de infectados del personal, por todo esto yo puedo pronosticar que el 2021 va a disminuir a uno, por lo menos, ¿sí? A solo uno infectados de cada 100
personas. Entonces, vean, estoy usando un razonamiento para una hipótesis futura o una respuesta que puedo decir o pronosticar, ¿sí? Obviamente, al llegar el momento, cuando haga mi trabajo de investigación en bioseguridad de IAS en el Hospital Jaime Mendoza en 2021, bueno, irá a corroborar, ¿no? Hoy al final vira la pepa, todos han dicho con la vacuna, y otra vez mis 20, 25 casos de infectados, ¿no? Puede ser, ¿sí? Entonces vean cómo uso algo de racionalidad para poder dar una hipótesis, en este caso de pronosticar algo que puede llegar a pasar. En el alcance relacional, dice, el propósito es evaluar la relación entre las infecciones asociadas a la atención en salud y, por ejemplo, el aumento del personal de salud. Entonces, yo puedo decir como hipótesis, ¿no? Y aquí prácticamente puedo usarlo también de forma empírica o racional, dependiendo del conocimiento. Dice, a menor cantidad de equipos de protección personal para el personal de salud del Hospital Jaime Mendoza, mayor es el número de infecciones asociadas a la atención en salud en dicho personal. Medio lógico también, ¿no? Si tengo 5 médicos que me están trabajando en un turno y tengo por ahí 2 parcitos de guantes, quiere decir que 2 van a usar y 3 no. Y esos 3 entonces entran en más riesgo y pueden llegar a infectarse, ¿no es cierto? Entonces algo de lógica también, ¿cierto? Pero que puede tener relación, por ejemplo, con CPPs. O por ahí no, porque resulta que estos médicos, a falta de guantes, estos 3, se lavan antes, ¿no? Antes de atender al paciente, después de atender al paciente, no se han holgado su cara, nada en ese proceso y listo, ¿no? Se han cuidado bien, incluso no teniendo guantes. Entonces puede ser que mi investigación me bote de esa manera unos datos. Pero vean la forma de plantear una hipótesis, incluso en el nivel relacional. Trato de ver aquí la asociación, ¿sí? De tener menos equipos de PPPs y tener más infecciones en el personal de salud. A nivel explicativo, donde hablamos ya de causa y efecto, el propósito es explicar por qué ocurren en este caso las infecciones, ¿no? En el personal de salud. Entonces, una hipótesis, y aquí hemos dicho, nos tenemos que basar sí o sí en lo racional. Dice la hipótesis, la principal causa de infecciones asociadas a la atención de salud del Hospital Jaime Mendoza es el incumplimiento de normas de seguridad. ¿Listo? ¿En qué racionalidad me estoy basando? Entonces, cuando revisen la bibliografía, la OMS, la OPS, el Ministerio de Salud, ¿sí? Tienen principalmente normas, o no hay las normas de bioseguridad, ¿sí? Para el personal de salud, según incluso niveles de atención de atención. Entonces, en cada parte de esas normas, de normativas de bioseguridad, tiene una parte introductoria donde dice, bueno, en 1986, en tal hospital presentó infecciones asociadas a la atención a la salud, antes llamada infecciones intrahospitalarias, en un 50%, ¿sí? Tal vez en otras investigaciones se basen que en un hospital del Ecuador, por ejemplo, las infecciones asociadas a la atención a la salud en el personal médico son del 40%, ¿sí? Entonces, en base a esos conocimientos que existen, investigaciones o documentos, yo me estoy basando en lo lógico, ¿no? A través de la razón, que puedo asegurar que también aquí en el Hospital Jaime Mendoza, la principal causa de estas infecciones en el personal de salud es porque no me cumplen las normas de bioseguridad. Ya no estoy hablando aquí de una hipótesis empírica, ¿no? Estoy hablando de hipótesis basada en lo racional o en algo científico. Veamos estos ejemplos para que vean que no solo a la salud se aplica las hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿cuál será? Y esto lo he sacado del libro de su bibliografía que les he pasado de San Pierre, ¿sí? Dice, ¿cuál será a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Baratillo, ¿sí? En X ciudad.
La hipótesis dice, el nivel de desempleo de la ciudad de Baratillo será del 5% a fin de año. ¿Sí? Está dando una respuesta anticipada a su pregunta de investigación. Otra pregunta dice, ¿cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en la ciudad de Baratillo? El nivel promedio de ingreso familiar mensual oscila entre 650 y $700. Otra pregunta, ¿existe diferencia en distintos barrios, es decir, en los distritos, ¿sí? Es decir, barrios, delegaciones o equivalentes de la ciudad de Baratillo en cuanto al nivel de desempleo? Dice la respuesta, existe diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre los distintos distritos de la ciudad de Baratillo. Yo puedo, no sé, asemejar a Sucre, ¿no? Nosotros estamos divididos respecto a principalmente distrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sucre, como tal. El 1 es el casco viejo, ¿no? El centro de la ciudad. El 2 es todo lo que está aquí por el mercado campesino, etc. El 3, si no me equivoco, es la zona del aeropuerto y todo, ¿sí? Pero vean, yo puedo decir que el nivel de desempleo en el distrito de 3 de la Jastambo va a ser más que el nivel de desempleo de aquellos que viven en el distrito 1, en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, más o menos a eso se va. Otra pregunta, ¿cuál es el nivel de escolaridad promedio de los jóvenes y de las jóvenes que viven en Baratillo? ¿Existen diferencias por género al respecto? Dice, en la respuesta que dice que no, de hipótesis, ¿no? Que no se dispone de información, ¿sí? No se establecen hipótesis. Entonces, en esta pregunta de investigación yo puedo asumir que es un tema nuevo que recién se va a explorar o investigar. Y busca, vean aquí, dice cuál es el nivel de escolaridad promedio. Aquí yo no tengo una respuesta empírica de decir la respuesta de falso, verdadero, de sí o no, ¿no es cierto? Porque si tuviera esa opción de responder empíricamente, sí puedo decir, lleva una hipótesis. Entonces, en este nivel exploratorio no dice que no hay hipótesis. Vayamos con otra pregunta. ¿Está relacionado el desempleo con incrementos de delincuencia en dicha ciudad? Y miren la hipótesis más concreta, concisa, clara y escrita. A mayor desempleo, mayor delincuencia. ¿Sí? Esa es su respuesta de hipótesis. Vean, cortito, claro y preciso. La última dice, ¿provoca el nivel de desempleo un rechazo de la política fiscal gubernamental? Y la respuesta dice, el desempleo provoca un rechazo contra la política fiscal y gubernamental. Aquí ya estoy viendo una causa-efecto. Vean que en ciertas preguntas, si se han dado cuenta, algunas hablamos de un nivel explicativo, de un nivel relacional, de un nivel exploratorio, de un nivel descriptivo. Esto también, ¿cuál es el nivel? Descriptivo y descriptivo, ¿sí? Ya se ha dicho que el descriptivo es lo que más se estudia. Pero vean que en estos ejemplos también tenemos diferentes niveles de investigación plasmados, tanto en las preguntas como en las hipótesis. ¿Qué es? Uy, quedaremos aquí, ¿sí? Vamos a quedar en prueba después.